Compañeros, bienvenidos a un nuevo video de su canal Mister Electrónico. El día de hoy vamos a aprender a identificar componentes en una placa electrónica. Como podemos ver en la pantalla, en este momento tenemos dos placas, una de una fuente conmutada y otra placa de un televisor de los antiguos. A pesar de que esta placa es, digámoslo, de cierto modo más nueva o más moderna que esta, ambas tienen algo en común, que tienen casi los mismos componentes. Tanto la fuente como la tarjeta, la placa del televisor, tienen muchos componentes que son muy parecidos tanto en una placa como en la otra. Entonces aquí en este video vamos a aprender a identificar todos estos componentes. Todos estos aparaticos que vemos dentro de las placas reciben el nombre de componentes electrónicos. Y hoy en este video vamos a aprender a identificarlos. Muy bien, compañeros, entonces el primer componente que vamos a identificar dentro de la placa electrónica son las resistencias o resistores, que vendrían siendo estos elementos, estos componentes que se encuentran aquí acostados con esta forma alargada y que tienen bandas de colores. Hay de diferentes tamaños. ¿Cómo sabemos cuál es un resistor o cuál es una resistencia dentro de una placa electrónica? Los componentes que vienen sobre la placa traen unas nomenclaturas o unas leyendas. Y en la resistencia o resistor siempre vamos a ver la letra R. La R siempre va a ser la de resistencia o resistor. Cada que tengamos una R al lado de un componente con estas características, va a ser una resistencia o resistor. Resistor, letra R. Perfecto. Resistor, letra R. Vuelvo y repito, son los componentes que tienen estas características, así, que tienen las banditas de colores y que a su lado tienen escrita la letra R. Esas son las resistencias o resistores. Es muy importante aprender a identificar los componentes dentro de una placa electrónica. Otro componente muy popular, muy común dentro de las placas electrónicas son los condensadores electrolíticos. ¿Cuáles son los condensadores electrolíticos? ¿Qué características tienen? Son uno de los más visibles, de los más notorios. Son estos de aquí, que parecen como un tipo o una especie de pila, de pilita. Estos son los condensadores electrolíticos. Una de las características de estos componentes es que son muy peligrosos, ya que en su interior almacenan muchísima corriente, muchísimo voltaje, perdón. Entonces, con estos condensadores debemos tener mucho cuidado. Cuando desconectemos una placa electrónica o cuando la placa esté recién apagada, no debemos tocar los pines de los condensadores directamente con los dedos, ya que podemos recibir una gran descarga. Entonces, estos son los condensadores electrolíticos. Condensadores electrolíticos. Otra característica que tienen estos componentes es que tienen una polaridad. Como vemos aquí tiene una franja gris con un signo menos. Ese es el lado negativo de los condensadores. Aquí podemos ver una fila de ellos con su respectiva polaridad. Más adelante en otro video vamos a aprender a identificar y aprender cómo funcionan esos componentes. La letra, la leyenda, la nomenclatura del condensador en la placa es la letra C. Con la letra C vamos a identificar el condensador. Entonces, condensador,
Letra C. Muy bien. Perfecto, compañeros. Otro componente muy popular que encontramos dentro de las placas electrónicas son los diodos. ¿Cuáles son los diodos? Son estos componentes negros que tienen una franja gris. Estos diodos los podemos encontrar de varias presentaciones, por eso es muy importante, como les decía al principio, saber la letra o la nomenclatura. La letra o la nomenclatura de los diodos es la letra D. ¿Por qué les digo que hay de varias presentaciones? Porque los podemos encontrar en esta forma individuales o los podemos encontrar en forma de un encapsulado, como el que tenemos aquí. Se los voy a enseñar aquí en la otra placa, donde se nota más. Miremoslo acá. Este es un conjunto de diodos, se llama puente de diodos y también se identifica con la letra D. Aquí también tenemos otros diodos y aquí tenemos más diodos. Entonces ya sabemos que los componentes que veamos con la letra D son los diodos, letra D dentro de la placa. Otro componente también muy popular, muy importante que debemos aprender a identificar son los transistores. Estos que vemos aquí con esta característica física son transistores. Aquí hay más transistores, aquí hay más, son componentes muy importantes dentro de las placas y también suelen ser uno de los que más se dañan. Los podemos tener en estas presentaciones, esos también vienen como con otras características físicas. Los podemos tener así o los podemos tener así como estos, como los que vemos aquí. Letra del transistor. Los transistores los identificamos con la letra Q. Todos los que veamos con la letra Q son los transistores. Vamos a identificarlos aquí en esta placa. Aquí tenemos 3 y podemos ver la letra Q. Ahí la tenemos, la letra Q. Aquí tenemos 3 transistores, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, por aquí hay más, por aquí tenemos otro, aquí tenemos más transistores, otro transistor por aquí, aquí lo tenemos al lado del condensador electrolítico. ¿Qué otros componentes muy notorios vemos dentro de esta placa? Los circuitos integrados. Circuitos integrados vienen así en esta presentación con muchos pines. Aquí tenemos otro circuito integrado con muchos pines y aquí tenemos otro circuito integrado con muchos pines, pero también los podemos encontrar no con tantos pines. Aquí tenemos uno con menos pines y aquí tenemos uno con menos pines. IC es la letra que caracteriza los circuitos integrados. IC. Y aquí tenemos otro que tiene una similitud a un transistor, pero que es un circuito integrado. ¿Por qué sabemos que no es un transistor, sino que es un circuito integrado? Porque aquí tiene el IC. Entonces, para que tengamos muy en cuenta, circuito integrado. Su nomenclatura o su letra sería IC. Perfecto, compañeros. Otro tipo de condensadores, aparte del electrolítico que ya vimos que tiene su respectiva polaridad, es el condensador de poliéster. Es este café o marrón que vemos en las placas. Estos condensadores de poliéster no tienen polaridad. Estos no tienen polaridad. Independiente de la forma en que los soldemos dentro de la placa, no vamos a tener problema. Otro tipo de condensadores son estos que parecen una lentejita y son los condensadores cerámicos.
Entonces así, a grosso modo, aquí estamos viendo 3 tipos de condensadores: condensador electrolítico, condensador de poliéster y condensador cerámico. Hay más tipos de condensadores, pero eso ya los vamos a estudiar en otros videos. Este es un video muy básico para personas que quizás están aprendiendo, están empezando en el mundillo de la electrónica. ¿Qué digo mundillo? En este universo de la electrónica. Y yo pienso que una de las cosas más básicas que debemos aprender dentro del mundo de la electrónica es a identificar los componentes. Que nosotros destapemos un aparato o veamos una placa y mínimo identifiquemos los componentes que vimos el día de hoy. Resistencias, resistores, condensadores electrolíticos, transistores, circuitos integrados, condensadores de poliéster, condensadores cerámicos. Esos son los mínimos componentes que siempre deberíamos identificar. En cualquier momento, en cualquier situación que se nos presente, en una reparación, en un proyecto, debemos saber qué componentes tenemos en la placa, debemos saber qué componentes tenemos en nuestras manos. Compañeros, este es el principio de una serie de videos que vamos a estar montando en el canal sobre reparaciones. También vamos a estar montando una serie de videos sobre electrónica básica y vamos a estar montando una serie de videos sobre proyectos. Vamos a dividir el canal en esas 3 líneas: una línea de electrónica básica, una línea de reparaciones y otra línea de proyectos. Se van a dividir en 3 listas de reproducción diferentes: electrónica básica, estudio de componentes, cosas muy básicas de la electrónica, conceptos básicos de la electrónica, pero que van a aportar muchísimo para aprender a identificar muchísimas cosas dentro de la electrónica, desde lo más básico: reparaciones y proyectos. Perfecto, compañeros, muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. Los esperamos en uno próximo. No olviden suscribirse y seguirnos.